Hermanos en el Señor, paz a vosotros. Por este medio, como cada semana, hago llegar, hermanos, la guía del tema que nos corresponde. Este lleva por título El milagro del poder de Dios sobre el maligno. Está basado en Lucas 10 del 17 al 20, que a la letra dice: Y volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: Yo veía a Satanás como un rayo que caía del cielo. He aquí os doy potestad de hollar sobre las serpientes y sobre los escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Mas no os gocéis de esto, que los espíritus se os sujetan. Antes gozaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Amén. El objetivo: comprender el poder que tiene nuestro Dios sobre el maligno, y que a través de nuestra fe y su Santo Espíritu podemos vencer las pruebas que lleguen a nuestra vida. Bueno, mis hermanos, tenemos un tema muy hermoso, muy importante. De antemano, hermanos, debemos de comprender que desde el momento mismo en que la palabra de nuestro Dios nos enseña que nuestro Dios es todopoderoso, está por demás todas las cosas, porque no hay poder que pueda enfrentarse a Él. No hay poder que pueda igualarse a nuestro Dios en ningún momento, en ningún instante. Y eso es lo que la palabra de Dios nos enseña con respecto a esto. Allá en Isaías 44:8 dice: No temáis ni os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde antiguo y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte. No conozco ninguno. Esta palabra nos enseña el poder y la grandeza de nuestro Dios por encima de todas las cosas. De allí que este milagro tan especial, esta grandeza de nuestro Dios, nos enseña y nos da confianza para poder nosotros vivir una vida en paz, en tranquilidad, sabiendo que Dios nos protege, nos ampara y nos cuida. Cuando dice la palabra que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, significa que el maligno no puede hacernos daño alguno mientras nosotros estemos bajo la poderosa mano de nuestro Dios. En cuanto a nuestra cita base, mis hermanos, aquel momento en el que aquellos 70 volvían gozosos, porque todos los demonios se sujetaban a ellos en el nombre del Señor Jesús. Y cuando volvieron y contaron al Señor todo lo que les había acontecido, con grande emoción y grande felicidad, porque en realidad no había poder que se opusiera a la oración que estos hombres hacían en el nombre del Señor Jesús. El Señor les decía: yo veía a Satanás como un rayo que caía del cielo. ¿Qué significa esto? Significa la caída, el fracaso terrible que Satanás tenía. Precisamente, hermanos, Satanás se había gloriado tiempo antes, allá en el momento de la tentación, y él se sentía grande, poderoso, superior en muchas cosas, que llegó incluso a tentar a nuestro Señor Jesucristo. Y decía la palabra de Dios allá en Mateo, vamos a verlo, en Mateo capítulo 4, dice la palabra de nuestro Dios lo siguiente, mis hermanos. Mateo capítulo 4, en su versículo número 8,
Otra vez le pasa el diablo a un monte muy alto y le muestra todos los reinos del mundo y su gloria, y dícele: todo esto te daré si postrado me adorares. Satanás se sentía superior, grande, poderoso y suficiente, que incluso dentro de estas tentaciones mostró los reinos del mundo y su gloria. Y él entendía que todo esto era de él. Él se lo había apropiado, hermanos. Él se lo había apropiado a sí mismo. Y el mundo, por su parte, había entregado su voluntad a Satanás. Esto hacía que Satanás se sintiera dueño del mundo entero. Y por eso es que le muestra los reinos del mundo y su gloria. Y le hace ver de pronto que todas estas cosas eran de él. Pero cuando aquellos enviados, los 70, fueron y llegaban hasta donde estaban todos aquellos que eran atrapados o encadenados en medio de estas cosas, poseídos, pudiéramos decir, por el maligno, y de pronto con la sola orden de aquellos hombres en el nombre de Jesús, los demonios se sujetaban y salían de aquellas personas. El Señor Jesús exclamó por eso. Yo veía esa caída y ese grande fracaso y esa ruina de Satanás, porque en realidad, hermanos, a partir de ese momento, Satanás estaba siendo derrotado. Siempre quiso enfrentarse al Señor Jesús, buscó la manera de deshacer todas las cosas, pero ¿qué recibió a cambio? Recibió fracaso en todo momento y caída. Y esto es lo que vemos, hermanos. Su caída fue una caída rápida, estrepitosa, pudiéramos decir. Dice la palabra de Dios, como un rayo que caía del cielo. Y de esta manera, a esa velocidad o a esa plenitud, fue el grande fracaso de Satanás. Él solo se había enaltecido. Eso hizo que su caída fuera más dolorosa. Y esto es lo que vemos dentro de la palabra de nuestro Dios. Y el Señor Jesús determina algo importante y les dice a aquellos hombres que estaban emocionados frente a Él: yo les doy potestad de hollar sobre las serpientes, sobre los escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Yo les doy ese poder. Esto es algo hermoso que podemos ver dentro de la palabra de nuestro Dios, que de alguna manera el saber utilizar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, haciendo la voluntad de nuestro Dios y estando en sujeción y obediencia a todo lo que Dios ordena, hermanos, ese poder está con nosotros y nada nos dañará, dijo el Señor Jesucristo. Ese es el milagro grande que opera en los hijos de Dios, en su iglesia. Cuando nosotros, hermanos, estamos bien con Dios, hallamos que esta promesa se pueda cumplir en nosotros y así nosotros podamos estar con bien. Allá en el Evangelio de Juan, en su capítulo 12, versículo 31, dice la palabra: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y esta palabra, hermanos, nos enseña cómo nosotros, hermanos, vemos la caída precisamente de este enemigo nuestro y cómo el Señor Jesús ha vencido con su muerte y ha traído para nosotros la luz, la vida, la bendición, la gracia y todo poder, porque en realidad, hermanos, todo lo que hizo el Señor Jesucristo fue precisamente para el levantamiento nuestro. Y es hermoso ver cómo nos enseña la palabra de Dios y nos dice: ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, fuera de nuestras vidas, fuera de lo que nos rodea, sin tener ya poder o ejercer poder sobre nuestra mente ni sobre nuestro corazón.
porque la palabra de Dios es clara cuando dice someteos a Dios. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Dice Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Y esto es lo que el Señor Jesucristo enseña y ha enseñado dentro de su palabra para que nosotros tengamos esa confianza y esa firme fe de que estando con nuestro Dios y con nuestro Señor Jesucristo, nada nos podrá hacer daño a nosotros. Dice la palabra de Dios también allá en Primera de Juan, en su capítulo 3, Primera de Juan, en su capítulo 3 y en su versículo número 8, lo siguiente: el que hace pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Por más poder que el diablo quiso ejercer, por más cosas que ha querido hacer y que ha buscado hacer, decía el apóstol, que no ignoramos sus maquinaciones, por más cosas que él ha intentado hacer para destruir de los corazones de los hombres la fe en Dios, para hacer que los hombres se olviden de Dios, no ha podido hacerlo en ningún momento. Y cuando el Hijo del Hombre apareció en este mundo, precisamente vino a eso, a deshacer las obras del diablo. Bendito sea nuestro Dios que envió a su Hijo por amor a nosotros, y nosotros ahora podemos decir lo que el título de nuestro tema dice: el milagro del poder de Dios sobre el maligno. Es importante, hermanos, que no pasemos por alto lo que en este tema estamos aprendiendo. Agrega, hermanos, el escritor de los Hebreos, allá en Hebreos 2, en su versículo 14, lo siguiente: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo, y librar a los que por el temor de la muerte, dice el 15, estaban por toda la vida sujetos a servidumbre. Qué hermosas palabras de nuestro Dios. Cómo la muerte de nuestro Señor Jesucristo vino a destruir al que tenía el imperio de la muerte. No pudo detener a Cristo Jesús nuestro Señor. Y aquel de pronto que había dominado, no porque tuviera un poder mayor, sino porque, como dice la palabra, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, y luego dice la palabra de nuestro Dios y agrega que la paga del pecado es muerte. Entonces, hermanos, él dominaba de una manera terrible, porque la muerte que es la que reina sobre todos, y el arma principal del diablo, que es el pecado, era utilizado en todo momento para que nosotros estuviéramos sujetos a servidumbre como seres humanos. Pero nuestro Señor deshizo todas estas cosas. Su muerte y su victoria sobre la muerte, su resurrección, vinieron a hacer que ahora todo aquel que crea en Cristo Jesús pueda tener vida y vida eterna, hermanos. Ese es el milagro del poder de Dios sobre el maligno. Y cómo, hermanos, se ha venido manifestando este poder y se ha mostrado para salvación y gracia de cada uno de nosotros. El maligno, hermanos, no puede tocarnos si nosotros, hermanos, entendemos que estamos bajo la mano
de nuestro Dios. Es por eso que Primera de Juan capítulo 5 versículo 18 nos enseña de la siguiente manera: sabemos que cualquiera que es nacido de Dios no peca, mas el que es engendrado de Dios se guarda a sí mismo y el maligno no le toca. Hermanos, esta parte es una parte importante que no debemos de olvidar, que si nosotros realmente decimos y entendemos ya que existe este precioso milagro del poder de Dios sobre el maligno, debemos nosotros de hacernos al compromiso, hermanos, de resguardarnos bajo el poder de nuestro Dios, para que el maligno no nos toque, como dice la palabra. Pero para poderlo lograr, ¿qué tenemos que hacer? Dice la palabra que guardarnos a nosotros mismos, cuidar de nuestras almas, velar por nosotros en el sentido de que tenemos que hacer la voluntad de Dios, buscar lo santo, buscar todo aquello que agrada a Dios, para que Dios esté con nosotros y así, hermanos, ese poder de Dios se ejerza en nuestras vidas y nos ampare y nos libre de todo lo que el maligno pretenda hacer con nosotros y con nuestras vidas. Pero tenemos que hacer la parte que a nosotros nos corresponda. No podemos solamente decir, Dios es más poderoso que el diablo y Dios me va a ayudar, si en realidad yo no estoy haciendo su voluntad ni cumpliendo sus mandamientos. Porque eso es lo que estamos viendo dentro de la palabra de nuestro Dios. Y aquí, hermanos, debemos de ver que el maligno va a lanzar sobre nosotros toda clase de ataques. Dice la palabra de Dios allá en Efesios capítulo 6, desde el versículo número 13 en adelante, nos habla de esa armadura de nuestro Dios que es descrita de una manera completa en el versículo 13, 14, 15 en adelante. Pero dice el versículo 16 algo especial, porque continúa y nos dice de qué manera debemos de estar hablando nosotros de la verdad, de la justicia, del evangelio, de la fe, de la espada del espíritu, del yelmo de la salud, de todas las cosas que nosotros debemos de hacer. Pero dice el versículo 16, sobre todo tomando el escudo de la fe con que podáis apagar los dardos, todos los dardos de fuego del maligno. Decía yo, el enemigo va a utilizar todas sus armas para querernos atacar. Nada nos va a poder dañar si nosotros estamos con Dios, porque ese milagro se va a cumplir en nuestras vidas. Pero debemos de afirmarnos en Dios y hacer su voluntad. Tampoco podemos confiarnos y decir nosotros, bueno, Dios es tan poderoso, no me va a pasar nada, voy a estar confiado, voy a estar tranquilo y voy a bajar, vamos a decirlo de una manera común, voy a bajar la guardia. No importa lo que pase, como quiera, Dios me va a proteger a mí y Dios sabe lo que yo necesito. Dice Efesios 6:12 que sí tenemos una lucha y que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Nuestra lucha es contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, malicias espirituales en los aires. Dice la palabra que cuando Jesús nuestro Señor venció allá en Mateo 4, que ya leímos, venció toda la tentación de Satanás, dice que el diablo se apartó de él por un tiempo. Es decir, esto significa que el diablo va a estar intentando, si de alguna manera es vencido, él no se va a quedar quieto, él va a regresar nuevamente. Dice la palabra que en estos últimos tiempos está haciendo una batalla campal contra la iglesia de Dios, teniendo, dice Apocalipsis, teniendo grande ira, sabiendo que tiene poco tiempo. No tiene poder,
sobre Dios y sobre sus hijos cuando estos son fieles. Pero lo que sí tiene el diablo es necedad, es terquedad, es insistencia, es grande ira y quiere acabar con los hijos de Dios. Es por eso, hermanos, que no podemos darnos el lujo de descuidarnos en ningún instante de nuestra vida. Mientras nosotros estemos fieles, este milagro del poder de Dios sobre el maligno va a ejercer esa fuerza y esa bendición en cada uno de nosotros, pero solo cuando nosotros estemos firmes. Vamos a ver Romanos capítulo 16, ya por último, para que podamos concluir, hermanos, de esta manera con este precioso tema que en esta ocasión nos corresponde. Romanos capítulo 16, en sus versículos 19 y 20. Dice la palabra de Dios cuando el escritor a los romanos, el apóstol Pablo hablaba, decía en aquella ocasión en un bonito reconocimiento a la iglesia, le dice en el versículo 19 y 20, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Repito, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, mas quiero que seáis sabios en el bien y simples en el mal. Y el Dios de paz quebrantará presto a Satanás debajo de vuestros pies. La gracia del Señor nuestro Jesucristo sea con vosotros. ¿Qué había en la iglesia? Dice la palabra que había obediencia. Una obediencia tan notoria que se podía distinguir y que todos hablaban de esta obediencia. Y les hacía ver algo importante y les daba un consejo, que fueran sabios en el bien, simples en el mal, que se dedicaran a hacer las cosas de Dios y que buscaran a Dios por encima de todas las cosas. Si esto lo hacían bien, ¿qué iba a suceder con todos ellos? Dice la palabra de nuestro Dios, el Dios de paz quebrantará presto a Satanás debajo de vuestros pies. Y esta parte, hermanos, es importante que nosotros la tengamos presente en todo momento. La batalla es importante cuando desde el principio en el Génesis hablaba la profecía de nuestro Dios con respecto a esta batalla entre Satanás y nuestro Señor Jesucristo, allá en la simiente de la mujer, cuando la palabra de Dios nos hablaba sobre ello y decía en Génesis 3:15, como ya lo conocemos, enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. De tal manera, hermanos, que cuando la palabra de Dios dice que quebrantará presto a Satanás debajo de nuestros pies, habla precisamente de pisar la cabeza de Satanás para que nosotros podamos estar, hermanos, firmes, fieles hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Confiemos en que este milagro, precioso milagro del poder de Dios, ejercerá su bendición, su gracia sobre cada uno de nosotros. Pero para ello debemos de entender que estaremos firmes, sujetos y obedientes solamente a la voluntad de nuestro Dios. Dios sea con todos, los guarde, los bendiga y los fortalezca en todo tiempo, para que como iglesia de Dios salgamos adelante en medio de esta nación perversa, en medio de esta generación torcida, en medio de este mundo lleno de maldad y de tinieblas y del pecado, y sea Dios el que nos ayude a vencer toda prueba, toda tentación y toda acechanza del maligno, y así
podamos mantenernos firmes ante la presencia de nuestro Dios. Paz a vosotros, mis amados hermanos.